El libro de los Hechos. Y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 26. ¿Ya lo tienes? Hechos capítulo 12, digo 1, versículos 12 hasta el 26. Elección del sucesor de Judas. Elección del sucesor de Judas. Muy bien, hay varios amén que ya lo tienen listo. Voy a leer y yo en algunas partes no voy a leer y ustedes me completan. Dice así la palabra de Dios: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron ¿a dónde? Donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como... Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes, ¿por boca de quién? Acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía... Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus... Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella, y tome otro. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre, y oraron, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre quién. Y fue contado con los 11 apóstoles. Fue contado con los 11 apóstoles. Entonces ahí tenemos los apóstoles 12 reunidos. Estamos entonces recorriendo el libro de Hechos, y en este caso es una iglesia ya congregados que está en espera. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿Qué estaba esperando? La espera de la llegada del Espíritu Santo. Estaba en espera de que el Espíritu Santo hiciera presencia allí en medio de ellos. Así es que este es un momento importante, diríamos, entre que Jesús se fue a los cielos. ¿A los cuántos días de haber resucitado? 40 días. Y entre que viene el Espíritu Santo, ¿en qué día? Es un famoso día, el día del Pentecostés, cuando es resucitado. Y ahí es en ese tiempo cuando entonces estamos, diríamos, y en el calendario, aquí estamos nosotros también en el calendario, porque hace más de 40 días que fue el jueves pasado, que precisamente cumpliría los 40 días en que Jesús asciende a los cielos. Así es que estos seguidores están ellos en un momento de espera, la iglesia en espera. Y fíjate, considera que ellos
no están en este momento llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es lo que iba a venir, que iba a llegar el Espíritu Santo. No están ellos con esa llenura del Espíritu Santo. ¿Qué produce el Espíritu Santo en la vida de un cristiano? Convicción de pecado. ¿Qué más? Fe, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ellos ahorita no tienen esa llenura del Espíritu Santo. Son creyentes por todo lo que han vivido, por todo lo que han visto, pero sin embargo aún no tienen al Espíritu Santo. ¿Qué hace entonces una iglesia cuando no está llena del Espíritu Santo, cuando no está en avivamiento, diríamos? ¿Qué es lo que debe de hacer una iglesia cuando falta todavía la presencia del Espíritu Santo? Lo que hicieron estos hermanos es de mucha enseñanza para nosotros, porque nos va a enseñar lo que es que nosotros, si tú consideras a lo mejor, y quisiéramos pensar que todos estamos en el tenor de que queremos más llenura del Espíritu, ¿no? Queremos más de su presencia, queremos vivir un avivamiento tremendo en nuestra iglesia, ¿no? Diríamos que estamos también en espera, así es que vamos a recorrer lo que ellos hacían, una iglesia en espera. Primero, volvieron a Jerusalén, es decir, fueron obedientes. Ponle ahí, obediencia. Hermanita, ¿me puede pasar el boletín que tenemos ahí, por favor? Volvieron a Jerusalén, dice ahí. Era una obediencia notable porque al volver a Jerusalén estaban volviendo al lugar a donde habían crucificado a Jesús. Sin embargo, Jesús les dijo que regresaran allí. Hubiera sido más seguro para ellos irse a Galilea, pero ellos están obedeciendo, esperando la llegada del Espíritu Santo. Y eso es lo que hicieron. ¿A quién se debe de obedecer? A Dios. Hechos 5:29 dice: respondió Pedro a los del consejo judío, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra obediencia a Dios es el deber supremo, y esto es algo que Salomón resumió: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Por otro lado, ¿a quién se debe de obedecer? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hebreos 13:17. La sumisión a la autoridad, ya sea en el hogar, el gobierno, la iglesia, es una de las bases fundamentales de la vida cristiana. Hay gozo y poder en la obediencia, y hay testimonio de vida real en la humildad. Lamentablemente el corazón altivo y espíritu rebelde pues se evidencia inmediatamente, y se debe de evidenciar inmediatamente en la iglesia. Por otro lado, ¿a quién debemos de obedecer? Debemos de estar sometidos en la familia. Sometimiento a la familia. La palabra de Dios dice en Efesios 6 que debemos de estar sujetos unos a otros. Nos debemos de sujetar unos a los otros. Los maridos sujetos ¿a quién? Al Señor. Las esposas sujetas ¿a quién? Los maridos sujetos a sus esposas, ¿verdad? También, si se trata de la cocina y de cuestiones internas del hogar, pues vale la pena sujetarse, marido. Si quieres ser un buen líder, aprende que hay áreas en las cuales tú no eres el líder, le has delegado la responsabilidad a tu mujer, y es importante aceptar que nosotros debemos estar sometidos unos a otros. Y los hijos, ¿a quién deben de estar sujetos? A sus padres. Y precisamente la Biblia dice que en esta
cuestión de sujetarse a los padres porque eso es justo, porque hay una recompensa, dice, para que te vaya bien, para que sea larga tu vida sobre la tierra y además porque esto agrada al Señor. También debemos de obedecer a nuestros amos terrenales. Ahora ya no está la esclavitud, pero ¿quién sería ahora el equivalente a un amo terrenal? Los jefes. Si tú trabajas, seguramente, a menos que seas dueño de tu propia empresa, vas a estar subordinado a un jefe. ¿Qué debemos de hacer? Obedecer. Debemos de estar claros en obedecer. Y miren, esto el cristiano tiene un gran punto de hándicap a su favor, porque si hay alguien humilde para obedecer, debe ser el cristiano. ¿No es así? ¿A usted le gusta tener subordinados que le repelen a cada rato? ¿Qué va a hacer con alguien que está repelando y que no cumple las órdenes? ¿Qué va a hacer usted? Pues con permiso, yo no te necesito, vete a ver si en tu casa te siguen consecuentando, ¿verdad? Porque aquí no, aquí si te pago es para que me obedezcas. Por otro lado, se debe sujetar ¿a quién? A los gobernantes. Titos capítulo 3, versículo 1 y Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Así es que tenemos que ver que ellos obedecieron, estaban sujetos a la autoridad del Señor. Pero también, ¿cómo vivieron en ese tiempo de espera en presencia congregacional? Versículo 13, entrados subieron al aposento alto. Y luego en el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración. ¿Qué estaban haciendo todos juntos? ¿Cuántos eran? 120. ¿Aquí cuántos cabemos? Sí cabríamos los 120, ¿verdad? Entonces sería un local semejante a este. Apretaditos, pero ahí estaríamos, ahí todos. Perseverando en oración, perseverando en ruego. Y además estaban María y sus hermanos. ¿Qué había pasado con María y sus hermanos antes? ¿Habían creído en Jesús? No creían en Él. Varias veces se ve en los evangelios cómo María y sus hijos iban con Él y llegaban a Jesús la gente. Oye, afuera está tu madre y tus hermanos. Mi madre y mis hermanos son ustedes, los que hacen la palabra de Dios, los que estudian la palabra de Dios y los que las hacen. Evidentemente María y sus hermanos no estaban buscando aprender de Jesús, pero algo había pasado en esos 40 días y en toda la crisis que pasaron. Ellos serían testigos probablemente de Jesús y ahora estarían viendo la realidad de quién es Jesús. Estaban ahí y con otros 120, bueno, incluyendo los apóstoles. Así es que estaban seguidores verdaderos de Jesús. Recordemos que entre los discípulos había diferencias. Unos se dedicaban a la pesca, otro había sido un publicano, otro había sido un guerrillero, Simón el Zelota, otro había sido un hombre muy reflexivo, Natanael, muy reflexivo. Cada uno era diferente, pero sin embargo ellos estaban juntos, unánimes. ¿Por qué? Porque creían al Señor y querían obedecerle. Sabían ellos que había una promesa de Jesús. Sabían ellos que su iglesia tiene prioridad de Dios. La iglesia, Dios prioriza a la iglesia. Entiéndelo eso. Dios tiene como su amada a su cuerpo, su iglesia. Entonces lo que tú hagas en la iglesia, Dios lo ve con ojos muy especiales. A que si tú estás solo, cristiano, pero solo, como llanero solitario, el Señor pues tiene otra consideración hacia aquellos que son llaneros solitarios y que no están en la iglesia. Y hay una promesa especial. Y ellos estaban en esa búsqueda. Por otro lado, tenían unidad en el clamor. Perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego. ¿Qué rogaban? ¿Qué pedían ellos? ¿Qué sería lo que rogaban?
¿Por qué estaban orando y rogando? ¿Qué pedían? Jesús no les dijo cuándo vendría el Espíritu Santo. Recibiréis poder en cuanto venga el Espíritu Santo, pero no les dice nada más en algunos pocos días. No sabían cuándo. Y de una forma u otra ellos sabían que había una necesidad en ellos por recibir lo que Jesús había prometido. ¿Jesús te ha prometido algo a ti? Jesús, ¿tienes alguna promesa de parte de Él o así estás bien? Yo ya estoy bien, no tengo que orar ni rogar, no, yo creo que ya estoy bien. ¿Sí? ¿Crees tú que ya no hay nada que orar y rogar para que llegue a tu vida de parte de Dios? Yo espero que sí, por eso venimos, ¿verdad? Porque queremos más o no quieres más. Queremos más de su Espíritu, queremos más de su presencia, queremos estar de acuerdo a sus propósitos. Así es que hay una promesa en el Señor, que la buena obra que empezó en ti, Él será fiel para seguirla continuando. Y yo quiero que continúe en mí. Yo quiero. ¿Cómo qué quieres? A ver, ¿qué quieres? Por ejemplo, yo quiero que me dé más sabiduría para ser mejor pastor. Me gustaría ser mejor pastor. ¿Tú qué estás pidiendo? ¿Qué quieres? ¿Quieres seguir en sus caminos de mejor manera? Mayor conocimiento, mejor forma de enfrentar mis problemas. ¿Qué más estás pidiendo? Todo eso que estás pidiendo, pues hay que orar y rogar, porque sí, el Señor se complace en las oraciones de su pueblo. Por otro lado, unidad en la organización. Creo que ahí me faltó un punto, ¿verdad? En Él, dice en Él. Déjeme ver, espéreme tantito, que aquí a veces se nos va la tecnología. Presencia congregacional, ya está. Unidad en el clamor, ya está. En unidad organizacional, sí, estamos bien. Ok. ¿Qué había que hacer? Pedro, de repente, en medio de toda la situación, empieza a hablar acerca de algo que le preocupó, que Dios, el Espíritu Santo, puso en su corazón. Y entonces Pedro sugiere seleccionar un reemplazo para Judas. Se levantó, tomó un rol de liderazgo. ¿Tenía razón para tomar un rol de liderazgo Pedro o no? ¿Tú cómo ves? Sí, evidentemente el Señor le había ido dotando de esa autoridad y ahí él hace uso de esa autoridad, pero lo hace de manera bíblica, basada en la Biblia. Relata los acontecimientos que habían pasado con Judas, que se había suicidado, y ahora Pedro propone que otro tome su lugar y da a conocer el requisito. ¿Cuál requisito? Seguidor desde el principio como testigo de todo lo que Jesús había dicho y hecho. Esos son los requisitos. Vamos a empezar a organizarnos como el Señor quería que lo hiciéramos. Hace falta uno porque Judas se extravió y es necesario que otro tome su lugar. Y el requisito será que siempre haya estado desde que iniciamos con Jesús cuando nos bautizó hasta el final, que sea alguien así. Esto no estaba bíblicamente sustentado, pero sí había un sentido común santificado, porque pues para él
Era importante que fuera ese requisito. Y fíjate, no estuvo haciendo encuestas entre la iglesia, ¿verdad? Oigan, ¿quién creen que debería? Y hubiera hecho ahí entre los 120 encuestas. ¿Hubiera tenido caso entre los 120 esa encuesta? A ver, ¿quién cree? No, ¿verdad? No hubiera tenido caso porque no los 120 habían estado desde el principio. Había diferentes tiempos en los que habían llegado. Así es que él puso la manera en que se había de hacer esa selección. Y en ese sentido no hubo discusión al respecto. Todos aceptaron lo que él estaba proponiendo. Oh, hermanos, cuánta humildad debemos tener para aceptar la manera en que se designan liderazgos en la iglesia. No es fácil. Normalmente queremos protestar y preguntar, ¿pero por qué? Pregunta, ¿a alguien le da autoridad a Pedro? ¿A un pastor le da autoridad a alguien para estar designando liderazgos o no? ¿Usted qué cree? Yo creo que sí, ¿verdad? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Y fíjense cómo os pasa todo en aceptación gozosa de la designación del Señor. Escríbale usted, en aceptación gozosa. Los discípulos oran y designan a 2 sobre los cuales echan suertes. ¿Qué discípulos? ¿Cuáles fueron los que estuvieron en la decisión? ¿Los 120 o los 11? Los 11, no los 120. Y de esa forma se selecciona el reemplazo de Judas. ¿Y cómo lo hizo en esta primera elección de liderazgo? ¿Cómo lo hizo? A través de suerte. Lanzaron dados para obtener una respuesta y que Dios le guiara. Acuérdate que ellos todavía no tenían el Espíritu Santo para ser dirigidos en esta elección. Ya después la iglesia no usaría dados. Si no serían los dados santos, ¿no? Y aquí están los dados y con esto vemos quién de todos. No, la iglesia fue la única vez en que lo hicieron. Muchos se confunden pensando que la iglesia es una democracia y que debe poner en consideración cada designación por voto. ¿Sabe usted que nos ha tocado escuchar de iglesias que así hacen todo? Todo es por voto. Que se va a pintar la pared y se tiene que votar qué color de pared. Y usted sabe, bueno, o me han platicado de iglesias que se dividen porque ese no fue el color que querían la mayoría. El color, en dónde se han de poner, qué tipo de papel de baño. Entonces, a ver, votación. Algunas personas y algunas pertenecen a iglesias de ese tipo. Pero la Biblia es clara respecto a las pautas que deben seguir pastores y líderes para la designación de más líderes. Primero, orando. ¿Cómo se debe de hacer la designación? En oración. De hecho, ya estaban orando, ¿no? Y recordemos cuando Jesús eligió a sus discípulos. ¿Cuándo? ¿Te acuerdas qué hizo antes de elegir a los discípulos? ¿Qué hizo Jesús? Oró. Tenía a muchos discípulos. Les preguntó, a ver, votación, necesito a 12, voten ustedes quiénes son los 12 que me voy a llevar. ¿Sí hizo eso el Señor? No, no hizo eso el Señor. Él los eligió. Los discípulos, siguiendo a Jesús, oraron por sabiduría también, para que se viera 2 designaciones a los cuales se iba a elegir. Por otro lado, había una unidad en el requisito para el liderazgo. Las designaciones que ellos propusieron eran lógicas de seguir, pero ahora no necesitamos seguir una lógica, debemos seguir la dirección del Espíritu Santo que ha plasmado en la Biblia. ¿Te acuerdas cuando Pablo se fue de misionero en Antioquía? ¿Cómo fue que Pablo lo eligieron para irse a Antioquía? ¿Sí sabes algo? ¿Qué hizo la iglesia de Antioquía? Estuvo orando y entonces le dijeron, Pablo y Bernabé, ustedes salen de misioneros. Fue una designación en función a la oración. Por otro lado, cuando Pablo empieza su labor evangelística, él
empieza a designar ancianos. ¿Cuáles criterios fueron? A ver, votación. No, no fue así. En 1 Timoteo 5:22 le instruye a su discípulo: no impongas las manos con ligereza, no vayas a participar en pecados ajenos. O sea, cuídate a quién vas a designar como anciano. Cuando la congregación selecciona líderes de una manera apresurada, aumenta la probabilidad de que los hombres seleccionados no sean llamados por Dios para que sirvan en el oficio al cual han sido elegidos. Por eso es importante, no seamos ligeros. Segundo, el apóstol Pablo sí señala muy claramente los requisitos que debe de haber para la designación de líderes. Y está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así es que en este principio la iglesia está en espera, pero está en espera enseñándonos cómo es que debemos de esperar como iglesia. ¿Qué puntos vimos? Primero, en obediencia. Debemos de obedecer. Segundo, en presencia congregacional. Tercero, en el cuarto, en la unidad de los requisitos para el liderazgo. Y debemos entonces estar nosotros aprendiendo de ellos. ¿Lo queremos hacer? ¿Queremos estar en esa pauta? ¿Sí? Queremos hacerlo. Señor, ayúdanos a ser congruentes con tus propósitos para con nosotros como iglesia. Hay un libro que se convirtió en una obra de teatro, Esperando a Godot. Es una obra muy elevada filosóficamente y teológica, y describe la situación del hombre intelectual y moderno que vive esperando, pero sin saber qué. La obra trata sobre dos payasos, Vladimir y Estragón, que en toda la obra están aguardando. Y es que así es el teatro europeo, Si vamos nosotros, o si vemos películas europeas de este estilo, es un buen somnífero, porque así son. Entonces aparecieron estos dos payasos y aparecen esperando, y la hora entera de la obra de teatro se quedan esperando. Entre ellos platican acerca de lo que esperan, pero al final de cuentas comentan que ni saben lo que esperan. Pero eso es muy representativo al tiempo actual, porque todo el mundo está esperando algo, pero no sabe qué. Lamentablemente, en su desesperación por no encontrar lo que realmente espera, la gente se ocupa en cosas vanas, menos en dirigirse a Dios. Pero la Biblia señala que si hay alguien en quien esperar, es esperar en Dios. Mi esperanza he puesto en ti, dice el salmista, Salmo 39:7. Así pues, la iglesia estaba en espera, pero en espera clara de lo que de parte de Dios había de llegar. Nosotros tenemos esa oportunidad como hijos de Dios, de estar en espera, mantenernos en espera, que Dios actúe, que Dios obre y que nos permita a nosotros, a cada uno de nosotros, estar conformados
a su gracia, conformados a lo que Él quiere para nuestras vidas. Y la congregación se gozó y alabó al Señor. Confiaron en que los apóstoles estaban en lo correcto. Y de hecho, siguió adelante el grupo para ver en los siguientes episodios, Hechos capítulo 2, que son los que vamos a platicar en el siguiente domingo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Señor, estamos de acuerdo en que queremos ser perfume a tus pies. Queremos que tú te exaltes en cada vida y que nos permitas ser usados para tu honra y tu gloria. Exáltate, Señor, y glorifícate. Queremos ser una iglesia fiel. Ayúdanos a saber esperar. Te bendecimos y te alabamos en Cristo Jesús. Amén.